Hola, mi nombre es Emer Lopera, soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidos a este sexto video de ecuaciones diferenciales, en el cual hablaremos de ecuaciones diferenciales exactas. Este tema ya habíamos empezado a abordarlo desde el video anterior, pero en este caso solamente habíamos hablado de los aspectos importantes de esta ecuación diferencial. Es decir, habíamos dicho por qué era tan importante, ¿cierto? Algunos puntos importantes, pero no habíamos llegado a un método para hallar las soluciones de este tipo de ecuaciones y para saber cuándo podríamos identificar si esta ecuación es exacta o no, porque de la definición, digamos, no es muy fácil ver cuando la ecuación pertenece a esta categoría. Entonces, recordemos lo siguiente. Una ecuación diferencial que esté escrita en la forma m de xy, ¿cierto? Una expresión que dependa de x y y por dx más n de xy por dy igual a 0, es exacta si existe al menos una función f mayúscula de dos variables cuya derivada con respecto a x sea la primera función, es decir, m de xy. ¿Listo? Tal como se ve acá, cuya derivada con respecto a la primera variable sea m y cuya derivada con respecto a la segunda variable sea igual a n, o sea, a esta de acá. Y esto debe ser cierto en algún rectángulo abierto de R por R, es decir, de R a la 2. Como les dije al principio, esta definición no es muy buena, bueno, es muy buena porque la clasifica la ecuación, pero no es muy buena desde el punto de vista computacional. Yo quisiera lograr saber de manera más sencilla cuándo una ecuación diferencial dada, de primer orden, es o no es exacta. Entonces este teorema me da una manera muy sencilla de hacerlo. Me dice que tenemos que fijarnos en las dos funciones m de xy y n de xy que aparecen en esta ecuación diferencial. Tenemos que estar seguros de que estas funciones tienen derivadas parciales continuas en algún rectángulo, en alguna región rectangular de R a la 2. Es decir, en algún rectángulo de esta forma, ¿cierto? AB cruz CD. Entonces, si eso es así, si se tienen esas hipótesis, resulta que la ecuación diferencial que se muestra aquí en la presentación es exacta si y solo si la derivada de esta función con respecto a su segunda variable coincide con la derivada de esta otra con respecto a su primera variable. Bueno, este teorema es bien fuerte porque miren que es una equivalencia. Es decir, si no se da la igualdad que está acá en segundo plano, entonces también podríamos decir que la ecuación no es exacta. Quiero que hablemos un poco de la demostración de este teorema o de algunas ideas de la demostración, porque nos va a ilustrar un método también para encontrar una solución implícita. Recuerden que en el video anterior dijimos que una solución implícita se obtiene una vez encontremos la función f de xy. Si somos capaces de encontrar una f de xy que satisfaga las características que mencionamos antes, entonces al igualarla a una constante c, a un parámetro, obtendríamos una solución implícita o una familia de soluciones implícitas. En otras palabras, el objetivo básicamente es encontrar esta función f de xy. Entonces, supongamos en primer lugar que la ecuación diferencial es exacta. Vamos a demostrar bajo este hecho de que las derivadas coinciden, como se demostraron ahora. Es decir, la derivada de la primera función m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Entonces, por definición, si la ecuación diferencial es exacta, existe esta función que satisface estas dos ecuaciones. Observen bien. Esta es precisamente la definición de ser exacta. Ahora, si derivamos esta función con respecto a la otra variable, o sea, con respecto a x, es lo mismo que derivar esta con respecto a x, ¿cierto? Tal como se muestra acá, que se denota así: segunda derivada de f cruzada de y de x. Bueno, aunque en este caso comencé fue con esta. Perdón, aquí comencé fue derivando esta parcialmente respecto a y, entonces es lo mismo que derivar esta parcialmente respecto a y. Eso es lo que estoy mostrando. Y la segunda que voy a mostrar acá, si es la derivada de esta respecto a x igual a la derivada de esta respecto a x. Bueno.
Ahora, observen que bajo ciertas hipótesis de suavidad, que son las hipótesis que mencionamos en el teorema, esta expresión y esta son iguales. En principio son distintas, porque acá estamos diciendo, derivamos respecto a x y luego respecto a y, esta función f. Acá estamos haciendo al revés, derivamos respecto a y y luego respecto a x. Bajo las hipótesis que tenemos, estas dos expresiones son exactamente iguales, es decir, se puede conmutar esto acá. En otras palabras, esto es igual a esto. Entonces ahí tenemos la primera implicación. Bajo la hipótesis de que nuestra ecuación diferencial sea exacta, entonces la derivada de m respecto a y es igual a la derivada de n respecto a x. Pero eso no es todo, el recíproco es verdad también. Y este recíproco también quiero darle la idea de la prueba porque es el que nos va a dar, como les dije ahora, nos va a dar un método para resolver la ecuación diferencial. Entonces, recíprocamente, supongamos que la ecuación no sabemos si sea exacta o no, pero sabemos que esto se cumple, que la derivada de la función m con respecto a y es exactamente igual a la derivada de n con respecto a x. Aquí hay un cuantificador que es para todo xy en la región R, de R a la 2. Nuestro objetivo es construir una función f de dos variables que satisfaga estas dos condiciones. Es decir, el objetivo es probar que, con la definición, que esta f satisface la definición para que la ecuación sea exacta. Listo, vamos a construir una f con esas características. Entonces, notemos que una forma de obtener esta f sería integrar esto con respecto a la primera variable. Si integramos f respecto a x, obtendríamos la integral acá respecto a x y entonces obtendríamos f, ¿cierto? Entonces, digamos, integro acá, lo estoy escribiendo así. Si recuerdan el teorema fundamental del cálculo, olviden un momentico esta y, olviden un momento esta. Si derivo acá con respecto a x, es lo mismo que evaluar esta en x, o sea, m de xy, o sea, satisface esta condición. Listo. Esa sería f, pero recuerden que cuando ustedes integran, aparece una constante. Ahora, esta función depende de dos variables. Listo. Entonces, esa constante realmente, cuando usted fija y, esta constante depende de y. Esto me va a ir generando una función h de y. Pero entonces hagamos lo siguiente, yo quiero definir f, entonces ya sé que f tiene que tener como esta forma. Tomemos entonces cualquier función h que sea diferenciable, continuamente diferenciable, sumémosla acá y observemos que al derivar respecto a x, entonces queda m de xy y esto, como es constante respecto a x, se cancela y por lo tanto nuestra f satisface esta condición. Entonces uno podría pensar que ya está listo, ¿cierto? Tomar cualquier función h de y, cualquier función diferenciable de y, incluso constante, pero bueno. Ahí encontraríamos una f que satisface la primera condición, pero nuestro objetivo es encontrar una f que satisfaga las dos condiciones. Esta f tiene que satisfacer ambas para poder que la función sea exacta, para poder que la ecuación sea exacta. Pero entonces, derivemos con respecto a x, derivemos con respecto a y y veamos que esto nos tiene que dar igual a n, a ver qué ocurre ahí, igualemos a n. Entonces derivar respecto a y, voy a dejar indicada esta operación, y acá sería entonces la derivada respecto a y, pues simplemente como esta depende de una sola variable, podríamos escribir h' simplemente. Y queremos que se cumpla esta condición, n de xy. Entonces uno pensaría, bueno, no, muy sencillo, pues simplemente h' de y tiene que ser esta menos n, o al revés, h' tiene que ser n menos esta función, tal como estamos mostrando en la presentación. Entonces uno pensaría, bueno, h' de y se define de esa manera y ya. Si yo sé quién es h' de y, pues con un proceso de integración ya sabría quién es h de y. Y tendríamos nuestra función f bien definida. El problema con esto es la siguiente cuestión. ¿Cómo sabemos que h' de y realmente depende solo de y? Si ustedes ven bien acá esta ecuación, n tiene dos variables, x y y esta también, porque aquí está la y acá está x. Es decir, acá hay una expresión que depende de x y yo estoy diciendo que esa va a ser h'. Entonces no tendría mucho sentido si en esa expresión aparece la x. Entonces queda esa pregunta. ¿Cómo podríamos responder esto? Pues como no tenemos una fórmula explícita acá para n de xy, ni para esto, ¿cómo sabemos si se cancelan todas las expresiones que tienen x acá? Pero la cuestión es muy sencilla. Si por ejemplo deriváramos con respecto a x esta expresión,
si yo la derivo con respecto a x y obtengo una función 0, obtengo 0, lo que me está diciendo es que esta expresión no depende de x y entonces estaría bien definida h de y. Eso básicamente es la prueba, ahí se reduce nuestra prueba. Entonces vamos a derivar esto con respecto a x y observemos qué es lo que ocurre. Entonces recordemos nuestra hipótesis. La derivada de m con respecto a y es igual a la derivada de n con respecto a x. Y vamos a derivar con respecto a x la expresión que está acá para observar, como les conté hace un momento, para observar que esto nos va a dar igual a 0 y por tanto no dependería de x. Entonces simplemente apliquemos las reglas que sabemos de derivación. Sería la derivada de esta con respecto a x, que está acá, menos la derivada de x de la derivada de y de esto. Ahora, esta bajo las hipótesis adecuadas, es decir, que esta función tenga dos derivadas y que la segunda derivada sea continua, que realmente es en nuestro caso, usando el teorema fundamental y usando la hipótesis, bajo esa hipótesis esto se puede conmutar, estas dos derivadas. Es decir, esto la podríamos describir como la derivada respecto a x de la derivada respecto a y, cambiar de orden a esto. Entonces hagamos eso. Una vez que cambiamos estas derivadas de posición, observemos que esto que está acá, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que la derivada de esta función con respecto a x es simplemente evaluar acá en esta posición en x. Es decir, esto es m de xy. Entonces esto es m de xy. Y por tanto obtenemos la derivada de m respecto a y, ¿cierto? Nos queda de la función m de xy. Y como aquí les recordé cuál era nuestra hipótesis, entonces miren que esto menos esto es precisamente lo que tenemos acá, que es igual a 0. Entonces hemos demostrado así que esa expresión rara que está ahí, que donde aparecen inicialmente dos variables x y y, aparentemente, realmente no aparece la x, se canceló porque la derivada de esa función nos dio 0 con respecto a x. Así que solamente depende de y. Entonces tendríamos así que esta función depende de y y por tanto h de y, esa es h', entonces h de y sería la integral con respecto a y de esta función que está acá, que repito depende solo de x. Entonces, ¿cómo podemos definir f? F ya habíamos dicho que era esta m más h de y, solamente nos faltaba asegurarnos de que esta h de y satisfacía ambas condiciones y ya lo hemos probado. Si observan acá en esta integral aparecería pues una constante c, pero yo estoy buscando solamente una función f, entonces puedo tomar digamos siempre la constante c igual a 0 acá, cuando hagan este proceso de integración. Y esa es una de las funciones que estamos buscando, f de xy, definida como la integral con respecto a x de m de xy más h de y, donde h de y está definida de esta manera. Bueno, muy importante, ya tenemos f de xy y con esto tendríamos entonces la demostración de que nuestra ecuación diferencial es exacta. Bueno, hay algunas cosas que tendríamos que observar acá y es la siguiente. Entonces, si tenemos la ecuación diferencial de esta forma, m más n, m por dx, n por dy igual a 0. Entonces, para ver si es exacta, tenemos que darnos cuenta que m y n son, digamos, diferenciables o que tienen derivadas parciales y que esas derivadas parciales son continuas en alguna región del plano xy. Y además que satisfaga esta ecuación diferencial, ¿cierto? Y como lo que acabamos de probar es una equivalencia, lo que quiere decir es que si esto no se da, si esto es diferente en algún punto x, entonces la ecuación diferencial no es exacta. Y ya sabríamos que tendríamos que buscar otro método para resolverla. Bueno, si recordamos un poco la demostración, que en la demostración aparece un método para hallar f y por tanto resolver la ecuación diferencial, yo empecé integrando con respecto a una variable, ¿cierto? Y empecé integrando f con respecto a x. No, lo dije mal. Empecé integrando la derivada de f respecto a x con respecto a x. También pudimos haber hecho esto acá. F de y es esto, de f de y es esto. Pudimos haber integrado con respecto a y, entonces acá me queda una constante que dependa de x. Y donde g', donde su derivada satisface esta ecuación. Ese sería otro método para para resolver la ecuación diferencial. O sea que usted, mejor dicho, usted tiene dos ecuaciones, de f de x igual a m, de f de y igual a n. Usted escoge con cuál de las dos empezar a integrar. Es cuestión suya. Entonces, veamos este ejemplo. En este ejemplo se van a dar cuenta que básicamente lo que estamos haciendo es la demostración que les acabé de hacer con este ejemplo particular.
Muchas veces yo les he demostrado los métodos o las demostraciones de cómo se obtienen las soluciones de ciertas ecuaciones diferenciales y a la final obtenemos una fórmula y en los ejemplos yo simplemente les digo, reemplacemos en la fórmula y ya. En este realmente me parece que es más sencillo hacer el procedimiento siempre, porque la fórmula, si la recuerdan, queda muy complicada. Entonces acá resulta mucho más sencillo hacer un procedimiento que es fácil de aprenderse. Entonces primero nos piden resolver esta ecuación diferencial que tenemos en la forma m de x, y más n de x, y, bueno, aquí multiplicado por los correspondientes diferenciales, igual a 0. Entonces primero veamos a ver si la ecuación es exacta. Para esto identificamos m con esta función, n con esta otra función. Recuerden que lo que tenemos que hacer es derivar la primera con respecto a y. Entonces debemos derivar esto con respecto a y y ver que coincide con la derivada de esta con respecto a x. Entonces si derivamos esto respecto a y nos da la derivada de la exponencial por, bueno, vamos a hacer acá el procedimiento. Entonces voy a escribir m para que lo recuerden. Esto es e a la 2y menos y por coseno de xy. Cuando derivamos esto con respecto a y, entonces sería la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, por la derivada interna, que es igual a 2, menos. Tenemos un producto de funciones. Entonces la derivada de la primera, la derivada de y con respecto a y, que es igual a 1, voy a escribir acá un paréntesis. De la derivada de y con respecto a y por la segunda función sin derivar. Más y, la primera sin derivar por la derivada de coseno de xy, entonces sería menos seno multiplicado por su derivada interna con respecto a y, o sea, x. Listo. Entonces cuando simplifiquemos, nos va a quedar 2e a la 2y menos coseno de xy menos, con este menos queda más x por y, o sea, cuando agrupo estas dos, por el seno de x por y. Entonces veamos que es precisamente lo que tengo acá. Esa es la derivada con respecto a y. Esta es otra notación alternativa, una notación que se puede usar tranquilamente. Ahora derivemos esto con respecto a x, hagámoslo acá. Sabemos que n de xy es igual a 2xe a la 2y menos x por coseno de xy más 2y. Entonces si derivamos esto con respecto a x y lo hablamos en xy, nos da como resultado lo siguiente. Acá tenemos dos funciones, entonces sería la derivada de la primera con respecto a x, que es 2, por la segunda sin derivar, más 2x por la derivada de e a la 2y con respecto a x, que es 0. Bueno, aquí hice creo que un procedimiento muy largo, voy a repetirlo. Está bien lo que dice ahí, pero más bien, aquí cometí un error, no, aquí lo hice de una manera muy larga. Observen que esto es constante con respecto a x, ¿cierto? Entonces simplemente la derivada es esta constante por la derivada de x, que es 2e a la 2y. Porque acá simplemente estamos derivando con respecto a la variable x. Ahora, acá sí están las dos están presentes, ¿cierto? Están vivas las dos funciones, esta y esta. Entonces sería la derivada de la primera, que es 1 por coseno de xy, más x por la derivada de la segunda, que es menos seno de xy, por la derivada interna, que es y, más la derivada de esto con respecto a x. Y es constante con respecto a x, entonces esa derivada es igual a 0. Cuando simplificamos, nos queda esta expresión menos coseno de xy
este menos con este menos, este menos con este, perdón, este menos multiplica acá, este menos con este menos se cancela y nos da lugar a xy seno de xy, que es precisamente lo que aparece acá. Y cuando ustedes comparan, pues realmente son iguales, ¿cierto? La derivada parcial de m con respecto a y es igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Entonces, hasta acá simplemente hemos verificado que estamos con una ecuación diferencial exacta. Además, estas funciones que aparecen acá son derivables, son productos de funciones derivables. De hecho, son funciones cuyas derivadas son continuas. Entonces, tenemos las hipótesis para decir que esta es una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces ahora vamos a resolverla. Es decir, vamos a encontrar una función f que satisfaga las condiciones apropiadas y además esa f va a ser tal que la ecuación f de xy igual a c nos da implícitamente la solución o la familia de soluciones de la ecuación diferencial. ¿Cómo se obtiene la f? Tal como se hizo en la demostración. Entonces, sabemos que f, que todavía no la tenemos explícitamente, pero sabemos que existe, ¿cierto? Sabemos que existe esta f porque ya checamos con el test anterior que las derivadas coinciden de m respecto a y igual a n respecto a x. Entonces sabemos que existe esta función. Simplemente queremos determinar explícitamente cuál es. Sabemos entonces que esta f satisface esta condición. Su derivada respecto a x es n, es m de xy, que es esta función para nuestro problema. Entonces la integramos con respecto a x y obtenemos f. F de xy es la integral respecto a x de esta, más una función o más una constante respecto a x, pero es función de y. Entonces tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que integrar acá y hallar h de y. Empecemos integrando esto respecto a x. Esto es constante, entonces la integral es constante por x. Me refiero a constante con respecto a la variable x. Ahora, esto saco la constante y me queda la integral de coseno, que es seno dividido por la derivada interna, dividido por y. Entonces se cancela con esta. Por eso me queda esta derivada, esta integral. Bueno, ahí la hice un poco rápido en este video, no me quiero concentrar en eso. Es un problema de integración, realmente es muy sencillo, una sustitución. Verifiquen que realmente esa es mi antiderivada. Más h de y. Acá debería aparecer una constante, pero esa constante se la paso acá y a la final tomo esa constante igual a 0. Ahora, ¿cómo hallo h de y? Esto es lo que hicimos en la demostración. Esta f la derivo con respecto a y, o sea, esta expresión la derivo con respecto a y para obtener h' y lo igualo a n, que esa es la otra condición que satisface f. Entonces cuando derivo esto respecto a y, miren lo que me queda. Esta es constante con respecto a y, entonces es la constante por e a la 2y por la derivada de 2y, que es 2. Menos la derivada de esto con respecto a y. Entonces sería coseno de xy por la derivada interna con respecto a y, o sea, x. Entonces x, que es la derivada interna por coseno de y, más h' de y. Y debe ser igual a n de xy, que acá les recuerdo cuál es nuestra n de xy. Entonces de esa condición encuentro h de y, o encuentro más bien h' de y. Tendríamos que despejarla de acá, pero miren que al despejarla queda muy sencillo, porque esta lo paso acá y se vuelve un 0. O en otras palabras, si lo quieren ver así, cancelo y cancelo. Lo mismo, cancelo esta expresión con esta, y h' de y resultó ser igual a 2y. Listo. h' de y es igual a 2y. Por tanto, entonces miren que en la demostración h' de y nos queda una expresión rara donde aparecen x y todo. Por eso les digo, es más fácil hacer el método acá en cada ejemplo. Miren que por ejemplo acá h' de y me quedó igual a 2y. No siempre va a quedar una función tan sencilla de integrar, pero sí es mejor que en la demostración. O sí es mejor que aplicar la fórmula de memoria. Entonces h de y es y cuadrado, pues una familia de antiderivadas, siendo estricto, sería y cuadrado más c, pero necesitamos por lo menos una función que satisfaga la condición. Entonces pueden tomar c igual a 0. Por eso escojo h de y igual a y cuadrado. Y entonces f de xy queda la integral, que ya la habíamos resuelto, más h de y, que es y cuadrado. Ahí obtuve f de xy.
Bueno, pueden verificar ustedes que realmente esta f, que ya está explícitamente así, satisface que su derivada con respecto a x es igual a la primera función, a m de xy, mientras que su derivada con respecto a y es exactamente n de xy. Pueden verificarlo, se los dejo como ejercicio, y ya finalmente vamos a escribir la solución implícita de nuestro problema, o de nuestra ecuación diferencial, que es f de xy igual a c. Es muy importante que hagan esto, ¿cierto? Porque realmente lo que da la solución no es esto, sino esta ecuación. Si se pudiera despejar, aquí quedaría y en términos de x. No siempre se podrá despejar explícitamente, pero entonces por eso decimos que ahí está la solución dada de manera implícita. Y depende de este parámetro c, es decir, tenemos toda una familia de soluciones para la ecuación diferencial. Bueno, entonces en este video vimos cómo resolver una ecuación diferencial exacta. De hecho, vimos primero cómo identificar que es exacta, una manera muy sencilla, y luego cómo resolverla. Entonces quiero invitarlos a que vayan al módulo, hagan los ejercicios sugeridos allí, y nos vemos en un próximo video con más métodos de solución de ecuaciones diferenciales. Hasta la próxima. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.